Pero que muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy lunes 28 de agosto del 2023. Vamos a ver que han finiquitado, han terminado de colocar el césped. Vamos a ver cuánto aguanta. Vamos a ver qué pasa con este nuevo césped, esta nueva temporada. Así que vamos para adentro y comenzamos. Mira cómo se ven las lamas ya una vez que han retirado los adhesivos protectores. Esto ya es otra cosa, Esto ya es otra cosa. Yo pensaba que desde fuera se vería muy bien, desde la calle, pero es que desde el interior también se ve muy bien. Se ve fantásticamente. Siguen con las estructuras, en este caso están colocando más hojas en vertical. Ahí tenemos acopiadas y apoyándose en esa estructura de puerta. Aquí en la parte central están con las pruebas de apertura y cierre de esas puertas, con los distintos herrajes, corroborando y comprobando que esté todo perfectamente para seguir instalando esas hojas en vertical, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Seguimos avanzando, seguimos encontrándonos con esas lamas que hemos visto en el exterior, cómo iban quitando también esos adhesivos protectores, y mirad cómo van quedando en esta parte inferior de la torre B, esas lamas ya al descubierto. También tenemos la parte interior de toda esta zona que hemos visto ya muchas veces, pero aún así sigue siendo impresionante. Las nuevas estructuras también están colocando más lamas en vertical. En la parte inferior ya prácticamente están todas, a falta de los laterales, este lateral de aquí y este que tenemos al otro lado. La parte superior, que está todavía totalmente diáfana, tenemos el esqueleto pero no tenemos las hojas en vertical, así que seguimos avanzando. Aquí lo que hemos visto también en el exterior, cómo siguen colocando esos nexos en esa guía vertical que tenemos en la derecha. Ahí está el pedazo de crack en la plataforma, así que esta semana veremos cómo cierran esta zona del Santiago Bernabéu, esta parte más cercana a la torre B. Continuamos. Y como hemos visto también en el exterior, ahí podemos ver cómo siguen instalando los diferentes módulos que componen estas pantallas en la parte central del lateral oeste, estas nuevas entradas y acceso que estarán aquí en Castellana. Aún faltan esos banners por colocar en las diferentes puertas, como podemos observar. Aquí lo vemos, todo totalmente preparado para ver la llegada de ese material. Vamos a ir lentamente hacia allá. Ahí vemos cómo están colocando esos mini módulos en esas grandes pantallas, que son gigantescas. Mirad, es una auténtica locura las dimensiones de esas nuevas pantallas. Aquí a la izquierda podemos ver la grúa del elenco de Aguado que están montando en la parte central más o menos de Castellana para desmontar la grúa torre que tenemos aquí a la izquierda, la última ya de Castellana y lateral oeste. Lo que decíamos, los trabajos que se están ejecutando en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Veremos a ver si para el miércoles ya tenemos toda esta zona totalmente operativa y lista para el nuevo evento, este evento del sábado contra el Getafe, el partido, el primer match de la temporada. Seguimos avanzando, poco a poco van despejando, Mira cómo van despejando toda la zona. Ya el miércoles o jueves todo esto habrá sufrido una transformación brutal. Venga, seguimos avanzando. Bueno, pues bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 28 de agosto del 2023. Mirad lo que tenemos, ya tenemos todos los tepes colocados. Banda del lateral oeste y banda del lateral este, que esa es la zona que faltaba por colocar el césped en el día de ayer, y ya lo tenemos todo listo para mantener, para mimar, para cuidar este nuevo verde que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que bienvenido, dale like y suscríbete que empezamos. Aquí podemos ver cómo siguen compactando en este caso los tepes para que asienten bien a la zona del terreno de juego. Ya podemos ver también esos primeros tepes que colocaron en la banda más cercana al lateral oeste, como están cortando con esas máquinas corta césped, y también tenemos servicios de trabajos de estos pedazos de cracks de forma manual.
viendo todos esos desperfectos, tapando, empujando el tepe hacia su correspondiente lugar. Bueno, así tenemos ahora mismo el interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 28 de agosto, vamos a seguir viendo cositas y cuando acabemos el vídeo, cuando vayamos a acabar, a ver cómo siguen estos trabajos. Bueno, estoy viendo novedades importantes, fresquitas, muy ricas. De momento, aquí arriba en la cubierta, como ya avisó y dijo Nuevo Estadio Bernabéu, y quien avisa no es traidor, están preparando, bueno, al menos tienen pensado preparar, dejar estas cerchas de la visera sur de esta forma o hasta incluso más hacia la parte central para ayudar a toda esta gente que no le dé el sol durante todo el partido. Esta gente, estas personas, estos aficionados, como por ejemplo yo, que mi asiento estará justamente en esa zona de ahí y el sol por la tarde cae en este lugar, por lo tanto los rayos del sol inciden directamente en esta grada y al estar así la zona de la cubierta tapará, cubrirá y protegerá a los aficionados que estén en el lateral este del sol. Y ahí podemos ver cómo están ahora mismo estirando las cerchas, estirando los estabilizadores. Ahí podemos ver los estabilizadores completamente estirados, al menos los de las primeras cerchas. Vamos a ver si cuando acabemos el vídeo pues han conseguido sacar aún más esas cerchas. Toda esta semana veremos estos mismos trabajos que tenemos ahora mismo en pantalla, servicios de limpieza en los asientos del Santiago Bernabéu, porque el sábado, de nuevo, no me cansaré de decirlo, porque llevamos 3 meses de auténtica locura con el tema de la remodelación del estadio, volveremos a tener un partido de liga aquí, ya el primero de la nueva temporada contra el Getafe, así que iremos viendo esos trabajos a lo largo de todo el bowl, limpiando los asientos, esos asientos que, como podemos observar en el primer anfiteatro, ya están empezando a instalar, en este caso, en los huecos que faltaban. Primer anfiteatro del fondo norte, ¿os acordáis que en ese sector que tenemos ahí, más este que tenemos en la parte más cercana al oeste, estaban todavía al descubierto? Pues ya en el día de hoy nos encontramos con esta gran novedad. Ya han colocado los respectivos asientos en estos lugares. De momento no han quitado los plásticos protectores, pero bueno, eso lo pueden hacer rápido, no lo siguiente. Y los plásticos protectores de esos asientos VIP para la zona de las terrazas que conectan directamente con las líneas de palco del primer anfiteatro con el segundo, bueno, básicamente están en el primer anfiteatro, pues aún tampoco han quitado ese plástico protector. Debe ser que esos asientos son más caros y por lo tanto hay que tenerles un poquito más de cuidado. Hasta esta zona llegan con esos asientos VIP. Ya sabéis que toda esta línea de palco que corresponde y conecta con el lateral este no va a estar disponible, aún siguen diáfanos total, así que esos trabajos se prolongarán hasta finales de año. Creo que siguen sacando las cerchas, Veo la visera más estirada. Trabajos de limpieza también en las nuevas mamparas a modo de barandilla, en este caso en la parte superior de estos palcos del primer anfiteatro del fondo norte. Tenemos reunión de los de tapiz verde, se están haciendo la foto más bien, después de haber acabado el servicio, después de haber acabado el trabajo de instalación del nuevo césped de esta nueva temporada. Así que otro mega aplauso otra vez por otro servicio excepcional de tapiz verde. Grada abatible completamente abierta. Vamos a pasar a ver las novedades del fondo sur. Vimos cómo empezaban a colocar estos asientos en este nuevo sector más cercano al lateral este. Aquí tenemos la grada baja y grada alta, donde ayer la verdad es que empezaron a colocar esos nuevos soportes para los nuevos asientos, que ahí podemos ver el color de esos asientos para la grada de animación, que ya va a estar en su lugar en esta nueva temporada. Repito, hay gente que lo sigue preguntando, ya no va a haber ninguna lona en las gradas. Sí vamos a tener lonas, pero en este caso en los palcos que aún no están construidos y esos palcos que están en el lateral este, y que por eso se ha creado esa estructura, esa gran estructura que han hecho en plaza de Sagrados Corazones. Imagino que ya hoy empezarán a colocar los nuevos asientos en esta zona. Primer anfiteatro del fondo sur, ya tenemos los nuevos asientos como hemos visto estos últimos días / vídeos,
los pasamanos al descubierto, los asientos al descubierto, y de momento no han colocado esos nuevos asientos VIP como se han hecho en el fondo norte y se han hecho también en la zona del lateral oeste. Ahí tenemos eso que estaba comentando, esos asientos VIP que han ido colocando a medida que han ido terminando con esas nuevas estructuras, esas líneas de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podemos ver cómo tienen que seguir trabajando en el interior de esos nuevos habitáculos. Segundo anfiteatro, están con servicios de limpieza. Tercer anfiteatro, siguen con los palcos. Vamos a acercar la mirada. Mirad qué bonito el videomarcador, ¿eh? Qué belleza el videomarcador. Hay muchas personas que se siguen preguntando que por qué no es videomarcador 360, si se dijo en un principio que iba a ser videomarcador 360. Sí, va a ser videomarcador 360, pero las cosas de Palacio van despacio. Aún tienen que terminar con la estructura del videomarcador en las esquinas, en este caso las esquinas del lateral este, lado sur y lado norte. Vimos cómo colocaban los polipastos, esos motores que ayudan a subir y colocar las pantallas en su correspondiente lugar, y luego ya, pues desde aquí hasta diciembre, seguirán colocando las pantallas para formar ese videomarcador 360 que recorrerá toda esta zona, esa parte inferior de la cubierta fija. Así que hay que tener un poquito de paciencia, porque estas pantallas que tenemos aquí las tendremos 360 grados. No os preocupéis, que lo seguiremos sacando aquí en el canal. Bueno, lo que decíamos, vámonos directamente a esa parte intermedia entre el tercer y cuarto anfiteatro, con esos trabajos en esa instalación de vidrios de forma vertical, esas guías en la parte superior para luego posteriormente colocar e instalar esas mamparas. Ahí podemos ver cómo siguen colocando esas guías, en ese caso en ese palco. Estructuras que siguen estando al descubierto, todas ya totalmente conectadas. Así que esta semana iremos viendo cómo siguen trabajando la colocación de esas mamparas en la parte superior, como por ejemplo en este lado de aquí, más también los paneles de vidrio de forma vertical que irán colocando también para cerrar esas estructuras, esos palcos. Así tenemos toda esta zona hoy, lunes 28 de agosto del 2023, estos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí tenemos, básicamente, pues hemos visto grandes novedades, sobre todo en esa zona y también en la zona opuesta, que ahora veremos también con detalle en estos palcos del fondo norte. Seguimos, ahí nos vamos al cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos ver los servicios de mantenimiento que están sufriendo esas nuevas mamparas a modo de barandilla, y están limpiándolas para envolver esos sistemas DAX, esas columnas para la ayuda para el reparto de pesos de la cubierta. En las otras, de momento, pues aún no hay gente trabajando en ella, no están limpiándolas, pero bueno. Y en la parte superior tenemos esas nuevas vallas, ese nuevo material, eliminando y supliendo a las que teníamos antes, que básicamente era este tipo de material, perdón, del Clásic Bernabéu. La separación entre la grada y la propia fachada, o hasta incluso la zona del paseo 360 que discurre por el fondo sur. Libramos un poco el zoom, abrimos plano, abrimos imagen. Ahí tenemos toda la parte del fondo sur, avances vistos. Sobre todo, bueno, tenemos muchas ganas de ver cómo colocan los nuevos asientos, y viendo el movimiento que hay, pues es posible que en cualquier momento empiecen a instalar esos nuevos asientos. Vamos a pasar directamente a la UCO y la UCI. Estos días, estos últimos vídeos, hemos estado viendo también cómo trabajaban en el interior de esta UCO y de esta UCI, que tiene que estar totalmente operativa para el inicio de liga. Es muy, pero que muy importante e indispensable, y ahí podemos ver a duras penas, pero ampliando muchísimo el teleobjetivo, cómo siguen con los remates finales en el interior, después de haber colocado todo el recubrimiento final, tanto en la parte frontal como en los laterales, en la parte inferior y en la parte superior. Veremos a ver qué ocurre con esta nueva terraza panorámica, que de momento, pues aparte de que no podemos ver mucho, a ver si obtenemos nuevas imágenes en los próximos días. Bueno, vamos a ver qué más podemos seguir viendo. En este caso siguen con los trabajos de mantenimiento
en el césped. Ahí vemos cómo cortan el mismo. Y esta parte de aquí, la zona central, no me crea muy buenas sensaciones. Vamos a ver si enfoca bien el móvil. Ahí lo tenemos. Muchas gracias, móvil, muchas gracias, dispositivo. Esta zona de aquí la verdad que no me crea muy buenas sensaciones, porque ya sabéis que los tepes vienen totalmente enrollados y que precisamente lo que hacen es luego esos servicios de mantenimiento para quitar toda esa tierra que vemos en acumulación, pero ya han pasado 2 días desde que colocaron estos tepes que tenemos en la zona de la derecha y seguimos viendo esas marcas negras en la zona central. Veremos a ver si en estos días lo consiguen solucionar. Y vemos también muchas de las marcas del límite de los tepes, y eso es lo que al final a mí no me crea muy buenas sensaciones. Pero bueno, este césped lo han traído con el fin de hacer esas pruebas y ese mantenimiento en el hipogeo. Ya sabéis que de momento no se ha probado las bandejas con el césped, por lo tanto hay que probar un césped, y en este caso pues te ha tocado a ti, machote. Sí, no me estés mirando porque te ha tocado a ti. Venga, a ver qué más podemos ver. Bueno, vamos a irnos, vamos a comenzar a ver las novedades del lateral este. Hemos visto antes como en toda esta zona estaban con servicios de limpieza en los mismos asientos. Seguimos navegando porque en estos últimos días vimos cómo empezaban a colocar, en este caso, estos asientos VIP, donde en la parte superior colocarán esas nuevas pantallas, que tiene pinta de que esas pantallas ya están en esas cajas esperando a que les den el visto bueno y puedan instalarlas en cualquier momento. Algunos asientos protegidos, tapados con esos plásticos, y otros, la gran mayoría, no. Así que veremos a ver qué es lo que hacen en el día de hoy y estos próximos días antes de jugar contra el Getafe. Ahí tenemos los nuevos banquillos. Ya en los laterales colocaron ese material con el escudo del Real Madrid. Creo que en una de estas zonas, no sé muy bien, sí, ahí tenemos 2 paneles con el escudo del Real Madrid. Y ya esta semana tendremos que ver cómo colocan los nuevos asientos. Esos nuevos asientos que no os extrañe que veáis trabajadores ahora mismo sentados porque están en la hora del almuerzo, en la hora de la comida. Pero esos mismos asientos que veremos ya esta semana cómo colocan e instalan en el interior de esos nuevos banquillos. También ayer pudimos ver cómo pintaban el área técnica de la zona local y el área técnica de la zona visitante. Ahí lo podemos ver ya totalmente pintado. Seguimos subiendo. Bueno, pues vamos a seguir viendo cositas en la zona del lateral este. Ahí tenemos la parte de tribuna, que mirad cómo brilla con ese característico toque de los soportes. ¿Y esto? ¿Eso que cae de ahí qué es? Bueno, esos nuevos soportes para recibir los asientos que de momento no han colocado e instalado, y estos asientos que parece que corresponden a la zona presidencial, que deben estar a punto ya de retirar todos esos plásticos protectores, todas las filas completamente listas, y esta semana saldremos de dudas y veremos a ver cómo ha quedado el acabado final del palco de honor. Quedan muy pocos días, estamos a contrarreloj totalmente para el partido contra el Getafe, y mirad cómo sigue todo. Pero bueno, no os preocupéis porque llegaremos sin ninguna duda. La zona sur de tribuna con esos anclajes ya totalmente colocados desde hace tiempo, la verdad. E iremos viendo cómo también van instalando esos nuevos soportes para terminar de colocar esos nuevos asientos, que de momento pues no los vemos aparecer en imagen. Vámonos al primer anfiteatro del lateral este. Vámonos directamente al primer anfiteatro, como decíamos, y aquí tenemos los palcos donde aún siguen totalmente diáfanos. La zona del primer anfiteatro con los nuevos asientos en la parte central, como estamos observando. Ya vimos cómo colocaban esos asientos VIP correspondiente a esa zona. Los pasamanos al descubierto después de haber pintado e imprimado toda esa zona. Esta semana ya irán quitando y desmantelando todos esos nuevos asientos. Vamos a pasar directamente al segundo anfiteatro porque en el primero no hay grandes novedades y podemos ver cómo han ido colocando de forma progresiva desde la zona norte hacia la zona sur
esos nuevos asientos, esos nuevos soportes, esos nuevos materiales metálicos, esas guías que tenemos en la parte superior de la grada para instalar esas nuevas mamparas. Arriba otro palco, o sea, otra línea de palco que no llega. Podemos ver todavía cómo sobresalen los puntales. Esta semana iremos viendo también cómo siguen colocando más asientos para terminar de tapar todos esos sectores que a día de hoy vemos como muchos de ellos todavía no han colocado esos correspondientes asientos. Embellecedores, siguen colocando esas nuevas vallas para la zona de los vomitorios. Lo que digo, hay trabajadores ahora mismo comiendo en su hora de descanso, así que no os extrañe, no empecéis a decir es que no hacen nada, están todo el día tumbados. No, están descansando, que tienen derecho. Y en este sector más cercano al fondo norte, donde vimos cómo colocaban estos nuevos soportes, pero aún no han colocado los nuevos asientos. Vámonos al tercer anfiteatro del lateral este, ya con los nuevos asientos. Me imagino que estarán todos anclados, o si no, lo harán esta semana, da tiempo de sobra, porque tenemos esta zona bastante avanzada y es donde me ubicaré para toda la temporada. Estoy deseando volver al interior y sobre todo también ver los avances que nos deparan los entresijos del nuevo edificio y lateral este, donde hemos visto la vuelta al exterior, como estaban sobre todo con muchas ganas y mucha fuerza esas nuevas estructuras para los accesos en el lateral este. Tengo muchas ganas de sacar ese pedazo de vídeo que lo mostraré en el canal este mismo fin de semana. Sábado a las 4:15 tenemos aquí una cita con la reacción en el canal al Real Madrid contra el Getafe. Cuarta jornada de Liga. Seguimos subiendo, estamos en el cuarto anfiteatro. Todavía queda muchísimo trabajo en la zona superior de la Torre A. Tienen que seguir colocando esas lamas en la zona de la víscera. Esos trabajos también en el Paseo 360, en el Skywalk que discurre por el lateral este. Aún faltan diferentes mamparas a modo de barandilla. Vimos cómo colocaban los paneles metálicos y el cierre de la grada en su parte más superior. Y mira cómo han ido cerrando con esas nuevas estructuras que han ido colocando en estos últimos días / semanas. Esta nueva estructura que ya tenemos muy avanzada en la parte central del lateral este, en el paseo 360 grados, que veremos a ver qué es lo que va a ser esa nueva estructura, pero mirad cómo ha avanzado, Veremos a ver en los próximos días qué es lo que va a ser esa nueva estructura. Seguimos recorriendo y navegando el cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí tenemos trabajos en la parte superior y en la zona inferior de las viseras, donde están esas lamas de cierre totalmente colocadas y esos nuevos paneles que han colocado en estos últimos días para el cierre de la grada. Bueno, pues abrimos de nuevo plano, abrimos de nuevo imagen para poder ver lo que está sucediendo en el terreno del juego, donde sigue el tractor con ese rodillo compactador y esas dos máquinas para cortar el césped, que una vez que corten el césped ya va a tener otra imagen y otro aspecto el verde. Esta semana iremos viendo cómo pintan las líneas del terreno de juego y también, por supuesto, colocan las diferentes porterías. También la colocación e instalación de la U televisiva, así que dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que vayamos subiendo. Bueno, pues como hemos comentado antes, ya han tapado estos sectores que faltaban por tapar con los nuevos asientos en este primer anfiteatro del fondo norte. También veo movimiento en la parte superior, en esas líneas de palco entre el tercer y cuarto anfiteatro, servicios de mantenimiento, esos acabados finales antes del partido contra el Getafe este sábado 2 de septiembre. Ahí tenemos esas líneas de palcos que se han ido configurando durante estas semanas en el interior del Santiago Bernabéu. Subimos un poquito más, nos vamos a la parte superior del cuarto anfiteatro, donde vimos cómo colocaban esas estructuras blancas, donde luego posteriormente colocarán e instalarán esas mamparas, y podemos observar que han ido colocando más estructuras y la parte central, que era
la zona donde faltaban por instalar esas piezas, pues se han ido completando en estos últimos días. Vamos a pasar también a ver la zona del Sky Bar de la Torre D, con esos acabados finales que se están llevando a cabo y se están ejecutando. Ahí tenemos la parte superior de la Torre D, donde comenzaron a colocar esas nuevas viseras, esas lamas de cierre también en la parte inferior de las viseras, y ahí podemos ver el recubrimiento final que está sufriendo en este caso el Sky Bar de la Torre D, con esos acabados finales en la parte inferior que no podemos ver muy bien. Aquapanel es la empresa correspondiente en esa parte inferior del Sky Bar de la Torre D. Veremos a ver también qué sucede con esa ubicación, esa terraza panorámica. Bueno, pues dejamos el modo gran angular, las nubes como los Simpson. Bueno, pues últimas imágenes, en este caso de las cerchas del lado sur. Veremos a ver esta semana qué es lo que hacen con ellas, y también muy importante, veremos a ver cómo las posicionan el sábado contra el Getafe. Así que aquí tenemos las novedades del interior hoy lunes 28 de agosto del 2023. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y seguiremos viendo novedades fresquitas muy ricas durante la semana. Así que si te ha gustado, deja el like, suscríbete y nos vemos muy pronto. Chao, chao.